Buenas tardes y bienvenidas a todas. Vamos a dar comienzo del encuentro de hoy, no sin antes recordaros que estas charlas forman parte de las prácticas de las alumnas de nuestras formaciones y que lo realizamos cada martes y cada jueves a las 6, como hoy. Son abiertas a todo el mundo. Como sabéis, son las propias alumnas las que seleccionan el tema que quieren trabajar y después, pues nos lo traen aquí para que aprendamos y para enseñarnos todo lo que han trabajado. Al final abriremos el espacio para que todas aquellas que queráis hacer preguntas o compartir algo, pues tengáis también vuestro momento. Os recuerdo 3 cosillas, que grabamos las sesiones y que posteriormente las subimos al canal de YouTube de SEPPOL. Y os dejaré el enlace a la lista de reproducción de las tertulias en el chat, para que así podáis o volver a ver esta o ver las que ya hemos hecho. Me parece que esta es la 26 ya. ¿Vale? Por otro lado, pues ya sabéis que nos gusta veros las caras y que agradecemos mucho que encendáis las cámaras. Y por último, ya como última cosilla, os voy a lo largo del encuentro, os voy a mandar un enlace. Es un cuestionario pequeñito de varias preguntillas, solo para que lo hacéis en nada, en 30 segundos está hecho, para que le deis el feedback a nuestras tertulianas, ¿vale? Y así ella puede ver que os ha parecido su trabajo, ¿vale? Es completamente anónimo y ella os lo va a agradecer mucho. Y hablando de ella, pues ella es Nerea Martínez Díaz, es enfermera, es especialista en ginecología y obstetricia, trabaja en atención primaria en un centro, es alumna del máster de sexología sanitaria con perspectiva de género. Su tema, interesante, infección por VPH, estigma social, ni puta ni cornuda. Y nada, bienvenida Nerea y deseando que nos cuentes un poco todo lo que has trabajado. Así que nada, te dejo el estrado para ti. Muy bien, muchas gracias, Rosario. ¿Me oís bien? Sí. Sí, vale. Antes ya me ha presentado Rosario, pero antes de nada empezar dando las gracias también a SEXPOL y estos encuentros que la verdad es que son estupendos, con la de cosas que aprendemos tanto cuando las hacemos nosotras, cuando hacemos las formaciones, como las cosas que aprendemos del resto de compañeras. Y advertir también que en la presentación yo siempre voy a estar hablando de mujer y de hombre, y cuando hablo de mujer me refiero a personas que tienen vulva, y cuando hablo de hombre me refiero a personas que tienen pene, independientemente de su identidad sexual, ¿vale? Como dijo Rosario, yo trabajo en un centro de salud. Voy a ir compartiendo la pantalla. A ver. ¿Estáis viéndola? Sí, perfecto, Nerea. Vale. Sí. Vale, pues a ver, sí, un poquito el porqué de esta tertulia está muy relacionado con mi trabajo. Yo soy matrona, llevo desde hace 22 años trabajando en atención primaria y la verdad es que convivo con el tema del virus del papiloma a diario en las consultas. En Castilla y León, las matronas llevamos a cabo un programa de cáncer, de prevención de cáncer del cuello de útero, que engloba a las mujeres desde los 25 a los 64 años. Os pongo así un poquito en situación. Desde los 25 años a los 34 recogemos una muestra de citología, y de los 35 en adelante hacemos la determinación del virus del papiloma. Entonces, siempre a la hora de dar resultados, pues surgen muchas dudas y alguna que otra dificultad, ¿vale? Entonces, cosas que os voy a ir poniendo ahí en la presentación. En la consulta yo escucho frases como que el virus lo sufren las mujeres y lo transmiten los hombres, que la vacuna solo sirve para las niñas, que si he tenido el virus no necesito vacuna, que si tengo pareja estable no puedo tener infección y otros tantos mitos asociados a esta infección.
Es una ITS, es la ITS más frecuente, la infección por virus del papiloma, y en general hay mucho desconocimiento y confusión, tanto en la población general como en el ámbito sanitario, porque yo también me encuentro con muchos profesionales de mi entorno que a veces también les genera dudas. Y a eso, si a eso añadimos el estigma que por ser una infección de vía sexual y las connotaciones negativas que tiene e incluye, pues la verdad es que genera mucha desconfianza y mucho descrédito y muchos sentimientos incluso de culpa en las mujeres muchas veces, o sentimiento de engaño también, de desconfianza con las parejas. Yo cuando recibo a las parejas a veces para dar un resultado de un virus positivo, es muy frecuente que venga la pareja y ahí surge un interrogatorio de lo más curioso, porque siempre espero, bueno, ya os iré contando en la presentación, vamos a hablar de todo eso. A veces surge también el tema de si las mujeres nos plantean que si lo tienen que guardar en secreto, si es mejor confesar o no, como que fuera ahí confesar una culpa. Y muchas veces muchas mujeres sienten que la culpa, pues lo que os pongo ahí entre comillas, que sentí que era mi culpa y que había hecho algo mal porque tenía el virus del papiloma, como que, bueno, que tiene algo que ver con lo que tú estás haciendo. Hay un par de estudios que os quería enseñar sobre la asociación que hay entre el conocimiento del virus del papiloma y los sentimientos que las mujeres más tienen son de estigma, de vergüenza y de ansiedad. Este estudio que os he puesto es del 2007, pero hay otro más reciente que encima es de Madrid, del Hospital Clínico San Carlos, de mayo del 2021, y las conclusiones son similares. O sea, al final, la conclusión es que si las mujeres son conscientes de que el VPH es común, pueden reducir estos sentimientos y también reducir la ansiedad, de tal manera que lo que tenemos que intentar es normalizar esta infección. Para intentar normalizar la infección es muy importante cómo comunicamos los resultados de una infección del virus del papiloma. Y también es muy importante conocer toda la historia de la enfermedad y cómo es la historia natural de la infección del virus del papiloma y su relación con los cánceres, que de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Pero ahora os quería contar un poquito pues 4 cosas muy generales que tienen que ver con cómo comunicar los resultados. Os pongo abajo también otro estudio que hay, bueno, relacionando un poquito todo el estigma social que hay en general de las ITS, no es del virus del papiloma, pero bueno, sobre todo en sociedades occidentales y con prácticas católicas donde ahí es mucho más, tiene muchísima más connotación social el tema de las ITS. Bueno, para comunicar los resultados de la mejor manera, lo importante al principio es tener toda la información completa. Hacer una consulta, sabéis que ahora con el COVID hacemos muchas consultas telefónicas, bueno, pues en este caso lo ideal sería de manera presencial, que es la manera en la que podemos resolver todas las dudas y darle tiempo a las personas para que se tomen su tiempo y nos vayan consultando todas sus preocupaciones. Y luego es muy importante dar la información que se entienda, o sea, con un lenguaje sencillo, frases breves, intentando evitar todos los términos médicos que a veces son tan complejos. También es importante tener habilidades de comunicación y reducir el impacto emocional de la noticia. A partir de dar la noticia, pues consensuar un poco, hablarle del plan de acción, qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso cuando hemos dado un resultado de virus del papiloma, qué es lo que hay que hacer, y ofrecer la posibilidad de una visita en otro día para continuar, darle tiempo a esa persona para que, y a la pareja también, si es que viene acompañada, para que asimile la información y en un día, pues a la semana siguiente, pues poder volver a resolver todas sus dudas que le han podido surgir. Vale, ¿por qué es tan difícil o por qué es tan compleja la infección del virus del papiloma? Pues mirar, es compleja también porque se relaciona con estos tipos de cáncer que os pongo ahí. Aproximadamente casi con un 100% de cáncer de cuello de útero, con un 100% de verrugas anogenitales, un 70% de cáncer de orofaringe
70% de cáncer de vagina, 90% de ano, 40% de pene y 40% de vulva. Es compleja también porque entrar en contacto con el virus afortunadamente no significa que siempre vaya a haber un cáncer de estos que estamos hablando. O sea, la mayoría de las veces tienes la enfermedad y luego lo vamos a ir viendo, pero tienes el virus, perdón, coges la infección por el virus del papiloma, pero no desarrollas un cáncer. Solamente el 10% de las personas que se infectan por virus del papiloma, esa infección va a quedar persistente en su cuerpo durante 2 años y esa persistencia de la enfermedad durante largo tiempo es lo que va a hacer que a la larga pues, se produzca un daño celular y se pueda desarrollar un cáncer. El diagnóstico es difícil en algunas situaciones, por ejemplo, en los hombres no hay un cribado. No hay un cribado. Las mujeres sí que tenemos el cribado de cáncer de cuello para determinar si tenemos una infección por virus del papiloma, pero en los hombres no. Luego es una infección que no genera defensas duraderas. O sea, nosotros cogemos una infección por virus del papiloma y la infección, digamos que luego lo vamos a ampliar todo esto, pero es una infección más bien local. La inmunidad que genera es muy poquita, de tal manera que podemos volvernos a reinfectarnos a lo largo de nuestra vida del mismo virus del papiloma o de otros virus. Y luego es complejo también de entender, pues porque precisamente hay un largo tiempo que transcurre desde que nosotros cogemos una infección del virus del papiloma hasta que produce una enfermedad como puede ser un cáncer. Y luego también, bueno, la complejidad también de que sea la adquisición por vía sexual también es importante. Bueno, conceptos clave que tenemos que manejar. Pues en principio el virus del papiloma, pues el virus es de la familia papilomavirus. Debemos de tener claro que tener la infección no siempre supone que vayamos a desarrollar una enfermedad, que vayamos a desarrollar un cáncer. Nosotros decimos que la infección del virus del papiloma es causa necesaria, pero no suficiente. Se tienen que juntar como otros muchos factores en esa persona para que al final acabe desarrollándose un tumor. El virus del papiloma, la infección es como lo primero que acontece, lo primero que pasa y a partir de ahí habrá muchos factores que determinen que se desarrolle un cáncer o no, que lo vamos a ir viendo también. Y luego el tema de la inmunidad que habíamos dicho, que no se genera una inmunidad permanente. Solo la vacunación es lo que produce inmunidad duradera. Mirad, hay distintos tipos de virus del papiloma. En torno a 42, en torno a 40 o así, son los que pueden asentarse en las zonas genitales. Y los definimos como de alto riesgo o de bajo riesgo. De bajo riesgo, cuando hablamos de alto o bajo riesgo, nos referimos a alto o bajo riesgo de desarrollar un cáncer. De bajo riesgo tenemos el 16 y el 11, que son los que nos provocarían las verrugas genitales, y de alto riesgo pues tenemos el resto. Entre estos que hemos puesto aquí son los que más frecuentemente pueden producir cáncer. De hecho, los más frecuentes están en rojo ahí más marcadito. El 16 y el 18 producen el 70% de los cánceres de cuello de útero, hablamos, ¿eh? Otro concepto clave también de entender es que el cáncer de cuello uterino generalmente tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que se dispone de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo. ¿Por qué la infección natural no produce inmunidad? Pues lo que os contaba un poquito, porque se trata de una infección local, no hay viremia. El virus entra en el epitelio y se multiplica allí. Entra el torrente sanguíneo, pero lo hace a través de unos fagocitos y eso hace que troceen al virus y el sistema inmune que desarrolla, las defensas que desarrolla mi cuerpo no sea tan potente, ¿vale? Entonces, la inmunidad permanente solo la conseguiríamos con la vacuna. ¿Y cómo se contrae el virus del papiloma? Pues a ver, tiene que quedarnos claro que es una ITS y en la mayoría de los casos el virus vive en los epitelios, piel y mucosas de los genitales. Se necesita un contacto directo y de algún modo intenso, ¿vale? Aquí también se genera mucha controversia.
y no se puede generar alarmismo acerca de contactos no contagiosos. O sea, no se contagia ni en los baños, ni por compartir una toalla usada con otra persona, ¿vale? Me hizo gracia cuando revisé pues, la documentación para hacer la tertulia, el comentario del doctor Ballesteros que comenta: si tengo una verruga en un dedo y me das la mano, no te la pasaré, pero si hacemos manitas, seguro que sí. O sea, que tiene que quedar claro que el contacto es directo y de algún modo intenso. No es necesario que haya penetración para que se produzca la infección, y también se puede transmitir a otros territorios, como la orofaringe, la garganta, por sexo oral, y lo mismo ocurre con la región anal, aunque no haya relaciones anorreceptivas. La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres y no está claro el tema de... Aquí, claro, todos los estudios o la mayoría de los estudios que se han visto se habla de relaciones heterosexuales, entonces no está tan clara la prevalencia de cáncer cérvico-uterino en mujeres lesbianas, que sería, la verdad es que sería un estudio como muy interesante. Y también se transmite de madre al feto. En el caso de las verrugas genitales, si la mujer cuando va a dar a luz del bebé tiene condilomas, pues es una de las causas por las que sería una cesárea, porque pueden pasarse al recién nacido. Bueno, ¿cuántas personas tienen el virus? Mirad, el 80%, fijaros si hay que normalizar la infección, porque el 80% de la población que mantiene relaciones sexuales contraerá el virus alguna vez. Hay un estudio muy curioso, el estudio Cleopatre, que está hecho además en Castilla y León y tiene una muestra muy grande, son más de 120.000 mujeres, en las que se vio la prevalencia de infección del virus del papiloma. La prevalencia en general es de un 9,6%, y el patrón de incidencia va decreciendo según la edad. O sea, es más frecuente la infección del virus del papiloma en gente más joven, y con la edad, en mayores de 46 años, baja la prevalencia de infección. Los genotipos más frecuentes son el 16 y el 18, más del 50%, que habíamos dicho que eran de los que causaban el 70% de los cánceres. O sea, que en ese sentido es un mal dato. Lo que os decía, la probabilidad de contagio se da más en los primeros años, y luego el porcentaje de portadoras disminuye progresivamente con la edad hasta situarse por debajo del 10% en mujeres mayores de 50 años. El único malo que tiene este dato es que las mujeres mayores de 50 años que se les detecta el virus del papiloma, es más frecuente que ese virus no se negativice y quede persistente en el cuerpo, porque el sistema inmune no está tan potente en las chicas jóvenes, en las mujeres jóvenes. Igual de rápido que cogen el virus del papiloma, su sistema inmune lo elimina igual de rápido. Es súper frecuente que lo eliminen muy rápido. Y en mujeres de más de 50 años es cuando queda persistente, que es cuando más riesgo hay de que desarrollen un cáncer. En hombres, fijaros, hay otro estudio también que me gustó mucho, que es el estudio HIM, en el que en hombres es curiosísimo, porque se mantiene, los varones portadores del virus se mantienen estables a lo largo de los años. Ya veis que prácticamente sube un poquito ahí a los 30, pero es muy similar. El estudio HIM se hizo con hombres de Brasil, México y Estados Unidos. Se recogieron 4.229 la muestra es de 4.229 hombres de 18 a 70 años. Y este estudio se hizo en el 2005 al 2009. Se recogieron muestras de genitales externos, de la zona anal y oral. Y de genitales externos, en los hombres, la prevalencia del virus del papiloma fue alta. Fue del 50% y no varió con la edad. Esa fue igual en cualquier edad. La prevalencia anal varió en función de las relaciones sexuales con hombres o con mujeres. En caso de hombres que tienen relaciones con mujeres, la prevalencia anal del virus del papiloma fue de un 12%, y en caso de hombres que tienen sexo con hombres fue de un 47%. Ahí sí que hay diferencia. Y luego la prevalencia oral fue rara, fue de alrededor de un 4%. La prevalencia oral fue más baja en jóvenes que en edad de... La mayor prevalencia fueron en hombres de 55 a 74 años.
en prevalencia oral del VPH, que también la verdad es que sorprende un poco. Vale, pues seguimos. La infección del VPH en orofaringe es más frecuente en varones que en hombres. Es mucho menos frecuente que en áreas genitales. Habéis visto ahí que la prevalencia era solamente de un 4%, pero bueno, como dato curioso, ver que hay 2 picos de edad, en el que está más alto el virus del papiloma en orofaringe en los hombres. Es de los 25 a 29 años y luego hay otro pico mayor de 50 a 54. Vale. ¿Y cómo se desarrollaría una enfermedad? Os he puesto aquí una gráfica, aquí abajo, una figura en la que, bueno, pasaríamos de tener un cuello normal, un cervix normal, a coger una infección por virus del papiloma, que es lo primero que para desarrollar un cáncer tiene que existir, y cómo después de esa infección por virus del papiloma necesitamos que esa infección del virus del papiloma persista en el tiempo para que pueda ir progresando a lesiones precancerosas. Y de esas lesiones precancerosas se pasaría a desarrollar un cáncer de cervix. A ver, el tiempo que pasa desde que yo cojo la infección del virus del papiloma hasta que desarrollo una lesión precancerosa o un cáncer de cervix, hablamos de en torno a 10 años, una cosa así como media, ¿vale? Quiero decir que son cánceres de desarrollo muy lento. Y si os fijáis en la gráfica, también aparece aquí flechas en el sentido contrario, de tal manera que hay mujeres que tienen una lesión precancerosa y esa lesión se elimina ella sola, sobre todo en mujeres jóvenes, por su sistema inmune y su capacidad de regeneración celular, hace que esas lesiones precancerígenas no se curen solas, digamos, se curen espontáneas. Y en otras muchas mujeres también ocurre igual con la infección genital del virus del papiloma. O sea, la mujer da positivo en el virus y esa infección, pues, sí, se cura solo también. Aquí lo vemos también en otra gráfica, que yo creo que igual se ve mejor que en la anterior. Vemos eso, como la mujer cogeríamos la infección por el virus del papiloma y en un 80 o un 90% de los casos esa infección va a desaparecer por sí sola, porque para las infecciones del virus del papiloma no hay ningún tipo de tratamiento, es dejar que el sistema inmune nuestro funcione y que limpie la infección o aclare sola. En el caso de que ya hayamos desarrollado una lesión precancerígena, que son estos que ponemos aquí CIN2, CIN3, la posibilidad de regresión ya es menor, pero sigue existiendo una posibilidad de regresión del 20%, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tiene que quedar claro también que sobre todo en gente joven, igual de fácil que se coge, se elimina. Y que la infección es asintomática, o sea, no hay nada que nos avise de que la estás transmitiendo. No hay ninguna vesícula, ni me salen ningunos granos, ni me salen nada, de tal manera que no podemos culpabilizarnos ni a nosotras mismas ni a nadie, por supuesto. Y eso, el dato de que solo en el 10% de las personas estará presente el virus a los 2 años. O sea, solamente el 10% de las personas, esa infección seguirá progresando y pasará a una lesión precancerígena que a la larga podría dar un cáncer de cuello de útero. Vale. Hay 2 términos importantes que también debemos de conocer, que es el aclaramiento y la latencia del virus del papiloma. A ver, cuando yo recibo un resultado de virus del papiloma positivo, que llamo a la mujer y le explico, pues lo que tenemos que entender es que cuando decimos que el virus te ha dado positivo, lo que nos indica es que en ese momento el virus se está multiplicando en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, después pueden pasar varias cosas. Puede pasar que en la siguiente prueba el virus te dé negativo y eso es lo que le llamamos aclaramiento. Eso decimos que la infección ha aclarado, se ha limpiado la infección. ¿Eso qué significa? O bien que el virus está dormido o bien que el virus se ha muerto, pero no lo podemos saber nunca, ¿vale? En el 80%, 90% de las mujeres la infección es transitoria y el virus se eliminará a los 2 años, pero nunca podemos saber si bien se ha eliminado porque lo hemos matado,
sea, se ha eliminado completamente de mi cuerpo o que simplemente ha dejado de multiplicarse y está en mi cuerpo ahí dormido, ¿vale? Por eso es importante entender también el concepto de latencia. El concepto de latencia lo que nos explica es que una vez que te has infectado, el virus queda latente, queda inactivo en tu cuerpo y se puede reactivar, ¿vale? Eso ocurre a veces, eso es lo que genera muchas veces dudas en parejas estables de largos años de evolución, que luego pues, pues la mujer le da el virus positivo y eso genera mucha incertidumbre. Por eso os ponía un poco lo de ni puta ni cornuda, ¿no? Porque es un poco el origen de, o sea, bueno, el nombre de mi presentación, porque generalmente siempre se buscan como culpables, se buscan o infidelidades y se le da muchas vueltas ahí a todo este tema de la latencia. Y hay que entender que el virus, pues eso, se puede quedar. Una vez que nos hemos infectado, a lo mejor yo me he cogido el virus pues cuando tenía 18 años en cualquier, o 20 o en cualquier relación que he tenido a lo largo de mi vida, ese virus ha quedado ahí latente en mi cuerpo y en un momento dado se activa, se reactiva, se empieza a multiplicar y me vuelve a dar positivo. Mitos y dudas más frecuentes. A ver, vamos a entrar ya hemos explicado un poquito cómo es la historia natural así de la enfermedad y ahora vamos ya a la parte como más práctica. Os pongo ahí también una imagen de una chica con internet porque normalmente ahora con internet pues lo primero que hacen las mujeres cuando las llamamos para dar el resultado es consultar en internet y depende de dónde consultes sabéis que a veces pues te genera mucho más alarmismo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo mitos. El primer mito, el VPH es solo cosa de mujeres. Es un error común hablar del virus del papiloma como el que produce el cáncer de cuello de útero, porque como hemos visto, produce otras muchas lesiones también y también en el hombre. O sea, que es un cáncer que afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo que más produce, ahí veis un poquito pues la proporción de cánceres que puede ocurrir relacionados con el virus del papiloma, pero lo que más frecuentemente aparecen son las verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres, que los llamamos también condilomas acuminados. Las verrugas genitales o condilomas acuminados, pues a ver, os pongo aquí un par de fotos para que las veáis, porque son lesiones sobreelevadas de distinto tamaño, de superficie rugosa y con forma de coliflor o cresta de gallo. Normalmente el número es variable, es raro que sean únicas. Aparecen en vulva, con mayor frecuencia en vulva y en zona perianal en las mujeres, aunque también a veces puede aparecer en vagina o en cervix, pero donde más las vemos es en la vulva y en la zona perianal. Y en varones aparecen en pene, en escroto y en zona perianal también, y con menor frecuencia en orofaringe y en boca. Y el periodo de latencia de las verrugas desde el contagio suele ser de 3 a 8 semanas, aunque lo mismo, como también existe el periodo, como hemos explicado, lo del aclaramiento y la latencia, a lo mejor tú tuviste verrugas hace 10 años, no las habías vuelto a tener, no has vuelto a tener un contacto de riesgo o ni siquiera has tenido más contactos y de repente pues te bajan un poquito las defensas y de repente se reactiva ese virus, te vuelven a salir otras verrugas, ¿vale? ¿El riesgo de enfermedad, o sea, de desarrollar un cáncer es el mismo para todos? Pues no, porque hay factores individuales que aumentan el riesgo de lesiones. Una de ellas es el tabaco. Fumar incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de cáncer de cuello de útero. Y si fuma la pareja, el riesgo es doble. La edad de la primera relación también es importante, así como el número de compañeros sexuales. También me parece que se relaciona que aumenta el riesgo de desarrollar una infección cuando ha habido un cáncer, cuando ha habido historia de otras ITS, como por ejemplo la clamidia, y por supuesto en casos de inmunodepresión. Los portadores de VIH tienen 5 veces más riesgo de desarrollar un
un cáncer por una infección del virus del papiloma, así como otras enfermedades genéticas asociadas a inmunodepresión. Con los anticonceptivos orales no se ha demostrado que aumenten el riesgo de desarrollar un cáncer en portadoras del virus del papiloma, de tal manera que si tú estás tomando anticonceptivos orales y el virus del papiloma te da positivo, en principio no se quitan los anticonceptivos. Y un factor protector sería el DIU de cobre. El DIU de cobre forma, al tener un cuerpo extraño al final en el útero, hay como muchos macrófagos ahí, sustancias que ayudan como a limpiar la infección, y en ese caso pues nos harían de factor protector también para la infección del virus del papiloma y para desarrollar un cáncer. Y también la circuncisión, en el caso de los hombres, hace de factor protector. Bueno, otro mito es el que el VPH, el virus del papiloma, solo se transmite por penetración. Hemos dicho antes que lo único necesario es contacto directo intenso. Como todas las que estamos estudiando aquí ya nos han contado y sabemos que la sexualidad en nuestra cultura es coitocentrista, pues bueno, al final se ha relacionado el virus del papiloma con la penetración, pero no es necesario. Cualquier práctica sexual, oral, vaginal, anal u otro contacto puede hacer que contraigamos el virus del papiloma. No se han evidenciado contagios a través de objetos sexuales, pero bueno, claro, eso tenemos que tener cuidado para otros tipos de infecciones de transmisión sexual a la hora de compartir objetos sexuales. Vale, otro mito es que el uso de preservativo impide la transmisión, que es muy típico que digan, pero si uso preservativo es imposible que yo tenga el virus del papiloma. A ver, el preservativo no ofrece una protección total, reduce la probabilidad, claro que sí, y debemos de usarlo cuando hay relación de riesgo, porque para el resto de ITS también, pero para el tema del virus del papiloma no ofrece protección total. ¿Por qué? Porque no se usa desde el principio de la relación, claro, va a haber contacto con piel o mucosas, y porque no cubre toda la superficie de contacto expuesta. Vale. Otro mito. Si tengo el virus ahora y llevo mucho tiempo con mi pareja, ¿significa que me está siendo infiel? Esto lo pongo en rojo ahí y en grande, porque esto de verdad que es como el pan nuestro de cada día de las consultas. O sea, y se sufre mucho, sufren mucho las parejas y se generan muchas dudas y bueno, hay mucha polémica. Entonces, que quede claro que no. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado antes. La infección por VPH puede reactivarse pasado un tiempo. Yo a veces les explico a mis pacientes que es como los herpes de los labios, ¿no? Que tú a veces coges un primer herpes en el labio, te sale una primera heridita ahí en el labio y lo curas, y luego pues de vez en cuando pues en algún momento te vuelve a salir. Pues esto es lo mismo. En cualquier momento tú has podido contagiarte del virus del papiloma cuando tenías 20 años y ahora tienes 50 y de repente te da positivo, ¿vale? Porque ese virus quedó ahí dormido en tu cuerpo, quedó latente y se volvió a reactivar. Y nunca podemos afirmar que la reaparición se deba a un contacto sexual nuevo o reciente. Vale, esto ya lo hemos contado. Otra duda frecuente cuando vienen las parejas a la consulta es, siempre nos preguntan, y ahora yo, cuando las parejas son hombres, siempre preguntan, ¿y yo tengo que mirarme? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, que sepáis que en el hombre no hay un cribado validado, que lo único que ellos pueden hacer es, bueno, pues estar atentos y detectar las lesiones si se producen, pues si tuviera alguna verruga, y consultar ante cualquier cambio en genitales externos, en la zona perineal, así como sospecha de verrugas, úlceras, manchas blanquecinas, cualquier cosa anormal que salga en la zona genital, incluido zona perianal, pues todo eso, aunque no produzca molestias ni dolor, explicarle a los hombres que deben de consultar. Vale. Otro mito sería que el virus del papiloma no se transmite si no hay síntomas. Ya hemos visto que es erróneo, que
que se transmite igualmente sin presentar signos ni síntomas visibles. Y otro mito más es que se relaciona con otras IPS. Esto es muy común entre los sanitarios. Claro, si tiene el virus del papiloma, pues a saber lo que tendrá. Pues no. O sea, el virus del papiloma hay que entender que es prácticamente normal poder tener una infección por virus del papiloma y no se debe sospechar de ninguna otra infección, ni se deben de hacer necesarias, ni deben de hacerse necesarias pruebas para determinar otras infecciones. Otra duda, si tengo verrugas o condilomas, ¿tengo más riesgo de cáncer de cuello de útero? Pues a ver, si tengo verrugas o condilomas, eso lo que me quiere explicar es que he estado en contacto con el virus del papiloma y en ese caso he estado en contacto con el 6 o el 11, que no producen cáncer, excepto el 6 que sí que se relaciona con cáncer de pene. Entonces, cuando tengo verrugas, cuando yo me contagio de un virus del papiloma, aunque me digan que tengo la infección por un solo número del virus, normalmente he cogido varios tipos virales y tengo activo a lo mejor el 6 y el 11 y me han salido verrugas, pero seguramente he estado en contacto con algún otro virus del papiloma. Con lo cual, bueno, me indica que he estado en contacto con ellos y tengo que estar muy al cuidado de no descuidar las revisiones y estar en los programas de cáncer de cervix de cada comunidad autónoma, que todas las comunidades autónomas tienen. Otra duda. Tener lesiones... A ver, espera un momento, porque casi no lo leo yo. ¿Tener lesiones cancerosas anales significa contagio por sexo anal? Pues a ver, el virus del papiloma es un virus de campo, infecta una zona, pero no necesariamente tiene que haber penetración ni relaciones anales para acabar desarrollando un cáncer anal. Simplemente por el contacto el virus puede afectar a la zona. Otra duda también que a veces tienen las mujeres es que si te tratan las verrugas o te hacen una conización desaparece el virus. Bueno, las verrugas se tratan de distintas maneras, con distintos tratamientos externos que la mujer puede echarse y la conización es un poquito cuando a la mujer se le detecta que ese virus ya ha dado cambios celulares. Este es el cuello del útero, esto que veis aquí, que estoy yo señalando con el ratón. Y una conización, cuando hablamos de conización, hablamos de quitar como la lesión precancerígena, cortar este trocito en forma de cono, por eso se llama conización, y llevarnos la lesión que ese virus del papiloma estaba produciendo. Pero desaparece el virus, o sea, hemos quitado la lesión, pero el virus no desaparece, ¿vale? De hecho, las mujeres que han tenido una lesión cervical, que han tenido un precáncer, son un grupo especial de riesgo para tener una nueva lesión y esas mujeres no pueden descuidarse nunca del tema de los cribados y del programa de cáncer de cuello de útero. ¿Y qué podemos hacer para disminuir la posibilidad de enfermedad si a mí me dicen que tengo el virus del papiloma positivo? Bueno, aparte de las revisiones periódicas y no saltarse ninguna, pues reducir relaciones sexuales no seguras y usar preservativo. El preservativo sería una de las medidas que va a hacer que aclare que esa infección limpie mejor. Suspender el tabaco y, bueno, pues todo lo que haga favorecer un sistema inmune ahí potente. Dieta adecuada, ejercicio y luego está el tema de la vacunación, que os cuento un poquito, que no me quiero alargar porque no sé la hora que es, pero... Vale, la vacunación del virus del papiloma en España ahora mismo se están vacunando a las niñas a los 12 años. Esas entran todas por calendario y la vacunación está financiada, digamos, lo paga la Seguridad Social. Las familias no tienen que pagar nada. Y después también estaría financiada en estos casos que vemos aquí, en poblaciones de riesgo. En mujeres a las que se les ha hecho una excisión, o sea, una conización del cuello del útero, las que hablábamos antes, en mujeres con un trasplante de órganos o derivados hematopoyéticos hasta 26 años, o sea, las que tienen más riesgo por inmunodepresión, en hombres que tienen sexo con hombres hasta 26 años,
en trabajadores sexuales de ambos sexos hasta 26 años y en portadores de VIH hasta 26 años. Esto sería, en estos casos estaría financiada, o sea, la tendríamos incluida dentro del sistema de salud. Y bueno, las mujeres fuera del calendario no está financiada, el resto de mujeres no está financiada y la recomendación, pues sí, cada vez son más las sociedades que recomiendan la vacunación al final en todos los grupos de edad. Sobre todo en mujeres adultas, bueno, pues hay más persistencia del virus del papiloma y bueno, hay que tener, ahí hay un poco más de controversia con las no financiadas. En hombres, en varones, pues a ver, a los niños no se les está vacunando a los 12 años, solo se vacuna a las niñas, pero está recomendada la vacunación de los niños a la misma edad también. Os pongo ahí, no me quiero alargar porque yo creo que ya me alargo mucho, las 10 razones para vacunar a los hombres. Y bueno, una última duda que es si yo me puedo vacunar, porque a las niñas se les vacuna a los 12 años, bueno, pues suponiendo que a esa edad no han tenido todavía contactos sexuales, pero yo podría vacunarme si ya he tenido relaciones sexuales o si ya tengo la infección. Pues en los dos casos sí. Después de tener relaciones sexuales, sigue siendo útil la vacunación, porque puede no haber estado en contacto con el virus del papiloma o no con todos los tipos, porque no se generan unas defensas duraderas y la vacunación sí que me va a producir una defensa duradera. Y en el caso de que ya haya tenido la infección del virus del papiloma, también puede ser útil. Aunque no son terapéuticas, no eliminan el virus, eso tiene que quedar claro, que la vacuna no me va a curar de esa infección. Pero bueno, previene de reinfecciones por los mismos tipos que ya tengo y previene la reactivación de la infección de virus que hayan podido estar latentes. Y por supuesto me protege de futuras infecciones. Y bueno, os pongo aquí un poquito de información por si queréis. Son guías que a veces les imprimo a mis pacientes porque bueno, está como muy bien explicado de la Asociación Española contra el Cáncer y nos explica, bueno, en todos los casos de infección del virus del papiloma, de conización, de condilomas y de cánceres de vulva también. Y bueno, nada, os pongo aquí un poquito pues los estudios y de dónde he sacado yo toda la información y nada más, he terminado. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé ni la hora que es, si me he enrollado mucho. Sí, falta un cuartillo de hora. No, está muy bien. Ah, Has bueno, dicho vale, muchas porque cosas a muy veces he interesantes. perdido así como, he perdido la referencia. Y... Vale, Nada, pues no te preocupes.